otros no. Soy la doctora Lucrecia Barrientos. Yo estoy supliendo el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Qué bueno encontrármelos nuevamente por aquí, a ustedes. Hoy voy a estar supliendo a la doctora Alfaro, a quien conocieron ya el lunes. Usted está desde TACTIC. Qué bueno que está aquí. Bueno, no sé qué son estos mensajes automáticos. Bueno, como les digo, algunos de ustedes ya me conocen, estuvimos compartiendo Derecho Constitucional el semestre pasado y en algunas oportunidades voy a suplir a la doctora Alfaro cuando ella no pueda estar con ustedes, pero realmente la titular del curso es la doctora Alfaro. Y yo pues voy a estar con ustedes en algunos momentos. Los lunes definitivamente yo no puedo porque tengo clases de posgrado, así que los jueves sería el día en que en algún momento dado nos vamos a poder compartir la clase con ustedes. Me alegro mucho de leer nombres conocidos y bueno, pues qué bueno poder conocer a otros estudiantes de la clase. El curso es Derecho Civil 2, me comentaban. Así que, y la semana pasada se presentó el lunes se presentó la doctora Alfaro. Ustedes tienen con ella clases lunes y jueves de 7 a 20:30 horas. Así que hoy vamos a estar compartiendo este tiempo. Me parece que ya empezaron con ella a ver algún tema. Lo que vamos a empezar hoy y estructuraron el curso, según tengo entendido. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver ya el tema del primer módulo en relación a los bienes. Vamos a ver si puedo compartir mi presentación. Creo que no la ven todavía, ¿verdad? No. No, licenciada. No, licenciada. Denme chancecito. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué es lo que está aquí. Creo que no me deja compartir porque yo no soy la que está, o quiero ver si puedo elegir lo que quiero compartir. ¿Es esto? ¿Ya lo ve? No, ¿verdad? No, licenciada. Yunida. Déjenme ver qué es lo que está pasando. Ahora sí. No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Sí, licenciada, ahora sí se... Sí, licenciada. Es que yo a ustedes los veo así como en infinito. Sí, tiene que pasar a otra pantalla. Presentación ¿Verdad? todavía. Es que se le abrieron varias pantallas.
Ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Déjenme ver, pues voy a dejar de compartir. Es que como tal vez no estoy yo. Tengo que hacer una pestaña, tengo que colocar una ventana, ¿verdad? Para que no sea la pantalla completa, porque si no, sí me... Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted ya tiene abierta la pestaña de PowerPoint? Sí, tengo abierta la pestaña de PowerPoint. Bueno, entonces pues, solo selecciona la pantalla completa y aunque le salga así, igual le sale los demás, entonces ya solo selecciona PowerPoint y ya sale normal para todos los participantes. No la ventana. Sí. Yo en mis clases comparto en una ventana. Bueno, entonces no. Denme un segundo. Vamos a ver si me pueden ayudar aquí. Listo, licenciada, hoy sí la vemos. Ya podemos ver la presentación, licenciada. Usted tiene apagado sus micrófonos, licenciada. Licenciada, tiene su micrófono apagado. Sí, déjenme, jóvenes, es que me están guiando para ver. Ahorita pongo mi micrófono. Licenciada, no se le escucha. Buenas noches, licenciada. Perdone, tiene apagado su micrófono. Solo la están guiando porque estaba viendo cómo poner la pantalla para que no la interrumpa. Ok, muchas gracias.
Ahí está. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Linda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, lo único es que no voy a poder verlos a ustedes, pero bueno. ¿Qué vamos a empezar a ver? Patrimonio y bienes. ¿Empezaron a ver esto con la doctora Alfaro el lunes pasado, perdón? ¿O no? No. ¿No? Bueno. Entonces, patrimonio. ¿Qué tienen ustedes por patrimonio? A ver, jóvenes, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Con la licenciada, la semana pasada vimos patrimonio, personas, patrimonio, derechos reales, derechos, cosas. ¿Ya vieron todo eso? Sí, ¿Ya vieron todo eso el pero lunes? fue una pequeña introducción de patrimonio. Dijo que era un conjunto de obligaciones de una valoración pecuaria y bienes, todas las cosas que existen dentro de la naturaleza y las demás definiciones, ¿verdad? Pero no fue a fondo. Bueno, entonces, patrimonio, según la definición que ya les dio la doctora, pues vamos a ver aquí que tenemos el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria que constituye una universalidad del derecho. Entonces vamos desglosando, ¿verdad? Ahí tenemos otra definición que nos dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuantificables en dinero que le pertenece a una persona. Bueno, entonces aquí es donde ustedes miran. El patrimonio entonces es todo un universo, ¿verdad, jóvenes? Todo un universo que nosotros podemos ser susceptibles de tener durante nuestra vida como personas individuales. Pero ustedes ya vieron la persona en Derecho Civil 1, ¿verdad? Vieron lo que es una persona y quiero que ustedes me digan entonces que vieron que era una persona. A ver. Heidi, que tiene abierta su micrófono. Heidi Aguirre. ¿Qué es una persona? ¿Quién es una persona? A ver, cuéntenme. Buenas noches. ¿Es un ente capaz de tener derechos y obligaciones? Un ente, muy bien. ¿Y por qué me habla de ente usted? A ver, Jacqueline. ¿Por qué me habla de ente? ¿Por qué no me dijo es una persona? Shirley, por favor. Se dice ente, licenciada, porque hay personas tanto jurídicas como individuales. Las jurídicas son una institución, entonces no son como tal el ser humano, y están las individuales, que somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces sí es un ente porque hay personas jurídicas e individuales. Muy bien, excelente, Shirley. O sea, y por eso, cuando nosotros nos referimos a una persona jurídica, que es una sociedad, por ejemplo, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad en responsabilidad limitada, comandita simple, etcétera, eso ya lo van a ver ustedes en derecho mercantil. Eso es una entidad porque realmente viene de lo que es un ente. Entonces nosotros decimos que representa a una entidad. Ahora bien, las personas físicas, porque realmente una entidad o un ente o una persona jurídica es una ficción del derecho. ¿Y por qué decimos que es una ficción del derecho, jóvenes? Perdón. ¿Por qué decimos que es una ficción del derecho? A ver, ¿por qué dicen ustedes que es una ficción del derecho? ¿Por qué creen ustedes que un ente jurídico es una ficción del derecho? Una sociedad de cualquiera de las clasificaciones que hay. Una asociación civil también que podría ser, ¿verdad? Una asociación que no tiene fines lucrativos porque las entidades mercantiles tienen fines de lucro, las entidades civiles en teoría no tienen fin de lucro, ¿verdad? Entonces la diferencia de ellas. Pero es una ficción jurídica, ¿por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes, los que me están poniendo atención? ¿Por qué creen que es una ficción jurídica?
Es una ficción del derecho. A ver. ¿Quién se atreve a decirme algo? Buenas tardes. Buenas tardes, Axel. Buenas noches, perdón. Axel Daniel. Podríamos decir de que ¿me escucha? Sí. Sí. Que la ley lo toma como verdadero, aunque no exista. Pero existe. La situación es que existe, Axel Daniel. A ver, ¿qué dice Axel Román? Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo pensaría que es una figura básicamente representando algún ente jurídico, por así decirlo. Sí, pero ¿por qué decimos que ese ente jurídico es una ficción del derecho? Esa es mi pregunta. Edward. Porque no se percibe a través de los sentidos, sino que es tal vez es un reconocimiento, ya que materialmente no existe como tal la persona. Bien. Muy bien. Shirley, ¿usted quiere decir algo? Shirley. Sí, licenciada. O sea, sí, físicamente sí existe porque tiene que tener una ubicación, ¿verdad? Pero es como tal puede, bueno, hay unas que no, pero se supone, bueno, quiero creer, pero en este caso también está sujeto a derechos y obligaciones, pero puede ser cualquier representante como tal, o sea, puede ser cualquier persona. Quiero creer que es eso, licenciada. Gracias, Shirley. Bueno, pero Eduardo nos lo dijo muy bien. O sea, Edward nos comenta que como una persona física no lo es, no lo podemos percibir con los sentidos, pero sabemos que existe, porque existe en papeles, ¿verdad? Yo tengo mi sociedad, pero la tengo aquí en los papeles. Y entonces ahí sé yo que existe porque existe un registro en el registro mercantil o en el registro de personas jurídicas, si fuera una asociación civil o una fundación, por ejemplo. Pero yo, por poner el Patito Sociedad Anónima, que es mi sociedad anónima, se llama Patito. Entonces a Patito, ¿le puedo dar la mano yo realmente, físicamente? ¿Qué tal, Patito? ¿Cómo estás? No puedo. Pero a Shirley, ¿le podría yo dar en algún momento la mano directamente? ¿Sí o no? Shirley, ¿qué dice usted? Sí, licenciada. A usted sí le puedo dar la mano, ¿verdad? Directamente. ¿Por qué? Porque si existe físicamente, usted es una persona con la que yo puedo conversar, con la que yo puedo platicar. Con Patito Sociedad Anónima, ¿puedo platicar? ¿Le puedo dar la mano? Sé que existe, pero ¿porque existe en qué? En papeles. Entonces, por eso es una ficción jurídica. ¿Por qué? Porque yo a quien le voy a dar la mano, como dice Shirley, esa es su representante legal. Y el representante legal puede ser cualquier persona. No necesariamente tienen que ser los socios, por ejemplo, de la entidad, quienes van a ser los representantes legales, ¿no? Y si yo contrato para que represente mi sociedad a otra persona y lo nombro gerente, ¿puede hacerlo? Sí, puedo hacerlo, ¿ya? Y él es Patito. No, él no es Patito Sociedad Anónima. El que es su representante legal, su gerente administrativo, por ejemplo, su gerente general, qué sé yo, su gerente de marca. Ustedes han visto los que trabajan en empresas, ¿verdad? O sea, por eso es una ficción jurídica. ¿Pero es una persona para el derecho? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Muy bien, Jacqueline. Sí. ¿Por qué? Porque es susceptible de adquirir derechos y de tener obligaciones. Como yo, como ustedes, como Edward, como Shirley, como Lizzie, como cualquiera de ustedes, tiene esa potestad de poder adquirir bienes. Patito Sociedad Anónima, ¿puede adquirir bienes? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. ¿Puedo yo, como Lucrecia Barrientos, adquirir bienes? ¿Puedo? Sí, también. Sí. Entonces, ahí es donde ustedes ven las dos clases de personas que hay. La física, que podemos ser cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene esa potestad de adquirir bienes y de adquirir obligaciones y de tener derechos. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué derechos tengo yo, por ejemplo, como persona física?
¿Qué derechos tengo? Derecho a la vida, derecho a educación, derecho a la Muy salud. bien, Daniela. Derecho a la vida, a la educación, a la salud, la A un nombre. Muy bien. a una familia. A una familia. Tengo un sinfín de derechos. Y como tengo derechos a una familia, a educación, a trabajo, a salud, tengo obligaciones. ¿Qué obligaciones son esas? Por ejemplo, si tengo todos esos derechos, ¿qué obligaciones tendré? Con la familia, con la salud, con el trabajo, con la educación, etcétera. ¿Qué obligaciones tendré? Un ejemplo es el pago de impuestos. Muy bien, Daniela. Entonces tengo obligaciones de pagar impuestos porque a través de mis impuestos el Estado me va a devolver a mí ¿qué? Salud, educación, ¿verdad? Una tutela laboral, porque acuérdense que el derecho del trabajo es tutelar del trabajador, ¿verdad? Entonces voy a tener esa tutela legal. Y si yo tengo una familia, ¿tengo obligaciones con la familia o no? Solo tengo derecho a tener familia. Punto. ¿No tengo obligaciones? ¿O sí tengo obligaciones? La manutención. Muy bien, tengo obligaciones. Si tengo hijos, ¿verdad? Tengo que ser responsable y la manutención de mis hijos, ¿verdad? Tengo que alimentar a mis hijos. Y alimentos, cuando se habla de alimentos en derecho civil, ¿a qué se refiere? Eso ya lo vieron, jóvenes. ¿A qué me refiero yo cuando digo mis hijos tienen derecho a alimentarse? ¿A qué me refiero? Cubrir las necesidades del hijo. Muy bien. ¿Y cuáles son esas necesidades, Shirley? Vivienda, estudio, educación, todo lo que tenga la integridad como tal del niño y hasta que cumpla los 18 años. Muy bien. No Pero solo es comer, importante es ¿verdad? derecho a la vida. Muy bien, Eric. El derecho a la vida lo tiene él desde la concepción. Acuérdense que nosotros tenemos varias teorías, pero nuestra teoría es desde la concepción. Jóvenes, y en serio, desde que se concibe el óvulo en el vientre de la mujer, que empieza a tener vida. No es que a las no sé cuántas semanas, que a las 4 semanas, que a las 3 semanas, o a las 6 semanas, hay algunas teorías. No, señores, la vida empieza desde que se fecundó. Entonces, no podemos nosotros decir que todavía no hay vida y que por eso yo puedo definitivamente decidir. Voy a respetar las creencias de cada quien. Mi postura es que desde ese momento hay vida y que si yo la interrumpo, sí estoy interrumpiendo una vida, ¿ya? Y ese es el derecho de la vida que tiene todo ser humano. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que respetar. Y ese es un derecho, como dice Eric, o sea, el más importante, el derecho a la vida. Y yo, si le doy vida a un ser humano, tengo que ser responsable y por lo tanto tengo que alimentarlo. Pero alimentarlo no quiere decir solo darle de comer, sino también es vestirlo, educarlo, darle una vivienda. Darle protección. Darle protección, y entonces si le doy protección voy a velar por su salud, ¿verdad? Por su seguridad física, en fin, además también por su recreación. Es parte de los alimentos la recreación, ¿o no tienen derecho a recrearse los niños? Claro que sí. Si nosotros mismos tenemos derecho a recrearnos, ¿verdad? Nos gusta ir al cine, nos gusta ir a ver. Ay, no, espero que no, pero les gusta ir a ver Barbie, les gusta ir a comer rico a algún lugar, aunque sea ahí a los chucos del liceo, pero son ricos los chucos del liceo, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿nos gusta la recreación? Sí. Entonces, también los niños es parte del concepto de alimentos. Muy bien. Entonces, todo ese conjunto de obligaciones y derechos, pero aquí susceptibles de una valoración pecuniaria, que abajo nos dice cuantificables en dinero. O sea, susceptibles de una valoración pecuniaria, ya me estoy trabando, que constituye una universalidad del derecho. Le pertenece a una persona, tanto jurídica como individual. Entonces, ¿cuándo tengo yo derechos y obligaciones susceptibles en dinero? A ver, jóvenes,
o cuantificables en dinero o que tengan una valoración pecuniaria. ¿Cuándo? A ver, ¿quién se atreve? A ver, Lucía. Cuando nos dan nuestro salario mensual, licenciada, los que trabajamos tenemos derecho a algo pecuniario. Muy bien. Cuando Yo trabajo, heredan, tengo derecho a que me paguen por mi trabajo. Perfecto. ¿Es parte de mi patrimonio qué? ¿Mi trabajo o el salario? El salario. El salario, muy bien. Heidi, ¿usted qué me decía? Disculpe. cuando heredan también, licenciada, podría ser, ¿no? Ah, cuando heredo, muy bien. Tengo mi derecho hereditario, ¿verdad? ¿Es susceptible de una valoración pecuniaria? Podría ser, porque no todo lo heredable podría ser pecuniario, ¿o sí? ¿Qué piensan ustedes? No, porque a veces son bienes así como inmuebles o muebles también. Ajá, y los bienes inmuebles no son susceptibles de valoración pecuniaria. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Mi abuelita me heredó a mí el anillo de la familia, o mi mamá me heredó su reloj, mi mamá me heredó un carro, mi mamá me heredó, qué sé yo, ¿qué podrían ser? Sus discos. ¿Son susceptibles de una cuantificación en dinero? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Aunque para mí tengan un valor emocional más que cuantificable en dinero, es cuantificable en dinero. Entonces, ¿puede ser parte de mi patrimonio, sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Sí, perfecto. ¿Habrá algo que pueda heredar yo que no necesariamente sea cuantificable en dinero? Las costumbres, licenciada. Muy bien, Shirley. Las costumbres. ¿Qué más? La educación. Perdón, la educación. Ale, ¿qué dijo usted? La educación, como los valores. Los valores, excelente. O sea, todo eso que me enseñó mi abuelita, que yo podía hacer, que yo valía como una persona, que yo tenía que ser honrada, que yo tenía que respetar a mis mayores, que yo tenía que respetar a mis semejantes, independientemente de la clase que fueran, que yo tenía que ayudar a los demás. Esos valores que fueron una herencia de mi abuela, ¿es cuantificable en dinero? No, pero es cuantificable para mi persona y es parte de mi patrimonio, sí, pero no cuantificable en dinero, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que ver que efectivamente cuando nosotros hablamos dentro del derecho civil como patrimonio, es lo que nosotros podemos tener como bienes, pero cuantificables en dinero, que tengan una valoración. ¿Por qué? Porque si yo tengo cuantificado en dinero mi carro, como me lo heredó mi mamá, mi carro pues valdrá, qué sé yo, 50,000 quetzales. Es parte de mi patrimonio. ¿Puedo decidir yo sobre ese carro heredado? ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien. ¿Puedo venderlo? Sí. 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 Puedo venderlo, puedo regalarlo, puedo donarlo. O sea, yo puedo hacer con mi patrimonio lo que crea más conveniente. ¿Ya? Entonces, pero es ese conjunto de bienes que yo puedo cuantificar en dinero porque en el momento en que yo lo quiera vender, necesito tener una cuantificación. Bueno, lo más fácil es que haga un avalúo de mi vehículo para saber cuánto vale y en cuánto lo puedo vender, ¿verdad? Entonces, es cuantificable en dinero porque yo puedo disponer de ese patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, la persona jurídica también puede tener bienes, ya dijimos que sí. ¿Podrían heredar bienes las personas jurídicas? ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué piensan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Por qué sí, Eduardo?
Porque supongamos que si yo hago mi testamento y quiero dejar que mi casa sea de uso de una asociación, creo que se puede, ¿no? Muy bien. Yo puedo disponer en mi testamento, como decía Edward, que mi casa sea parte de una fundación que se dedica a cuidar enfermos de cáncer, por ejemplo. Entonces digo yo, bueno, yo voy a dejar mi bien a esa fundación y dispongo dentro de mi testamento que ellos pueden heredar ese bien. ¿Es posible? Sí, porque yo puedo disponer de esos bienes cuantificables en dinero. Una persona jurídica tendrá obligaciones también o solo tendrá derechos? Sí tiene obligación. Sí tiene. Como por ejemplo, Carol, ¿cuáles? Tal vez la de pagar impuestos. Pagar impuestos, muy bien. Si tienen bienes, ¿verdad? Porque una sociedad puede tener fincas, puede tener casas, puede tener bienes muebles, puede tener vehículos, puede tener, qué sé yo, escritorios, pueden tener inmuebles como una oficina, un edificio, qué sé yo. Entonces, esa sociedad, por los bienes que tiene, también tiene que pagar impuestos. También, si tiene trabajadores, tiene que pagar salarios. En fin, podrá tener derechos para poder existir, para poder tener ganancias de lo que desarrolle en su trabajo, pero también tendrá obligaciones frente a el Estado, ¿verdad? Que son los impuestos, o frente a acreedores o qué sé yo, otras personas que estén involucradas dentro de esa sociedad. Perfecto. Entonces, vemos que ese conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria puede ser entonces el patrimonio, y el patrimonio tanto de personas individuales como jurídicas. Ahora, ¿qué elementos integran ese patrimonio? Entonces dice, los elementos pueden ser activos y pueden ser pasivos. Activos son todos esos bienes y derechos que tiene, ¿verdad? Tiene una finca, tiene un edificio de oficinas, tiene vehículos, tiene motocicletas para que los mensajeros puedan transportarse. O, por ejemplo, si fuera un restaurante, tiene motocicletas para la comida del delivery. Tiene estufas, tiene, qué sé yo, tiene bienes, ¿verdad? Para poder trabajar su capital. Pero también, entonces, todos esos son sus activos, ¿verdad? Pero también tiene pasivos, y esos pasivos son sus obligaciones, ¿verdad? Son sus cargas. El pasivo va a ser entonces los impuestos que tiene que pagar, que son sus cargas, que no solamente tiene que pagar impuesto por los bienes que tiene, por el edificio, por las motocicletas, los vehículos, tienen que pagar impuesto de circulación. Con los inmuebles, muy bien, Jasmine, tienen que pagar salarios, tienen que pagar salarios, como dice Jasmine, a sus trabajadores, tienen que pagar impuestos, por ejemplo, el ISO, que pretenden eliminarlo, ¿verdad? Que es la promesa de eliminarlo, ¿verdad? Entonces tienen todas esas obligaciones, tienen que pagar el alquiler, el ISR, muy bien, Brandon, o sea, tienen que pagar todo eso, tienen que pagar servicios, muy bien, viáticos, tenemos que estar ahí, ¿verdad? Que me pague mis viáticos, deudas adquiridas, muy bien, todo, materia prima, si tienen bienes en leasing, tendrán que pagar el leasing, ¿verdad? O sea, todas esas son cargas y obligaciones, porque no solamente tiene derechos, tiene derechos obviamente a recibir sus ganancias, a poder desarrollar su empresa, a poder tener las sucursales que desee tener, a poder dar, qué sé yo, su marca para que pueda ser
en franquicia para que la puedan trabajar otras personas y recibir ganancias de esto. Entonces, todos esos derechos que yo puedo tener también me van a generar obligaciones. Entonces, mi patrimonio está compuesto tanto de mis activos como de mis pasivos. O sea, si yo heredo un carro, ¿verdad? Heredé mi carro que me dio mi mamá, que vale 50,000 quetzales, también heredé las obligaciones que vienen de ese carro. O sea, también heredé el hecho que tengo que pagar impuestos de circulación sobre ese vehículo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esos son los elementos que configuran un patrimonio. Entonces, tenemos tanto derechos como obligaciones y vemos que nos habla de esos bienes que podemos tener nosotros dentro del patrimonio, y ya vamos a regresar a los artículos que el Código Civil contiene. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio? Entonces, la naturaleza jurídica, hay varias teorías sobre el patrimonio. Esto de naturaleza jurídica, ¿qué significa? A ver, jóvenes, ¿qué es eso de que siempre vemos de alguna institución su naturaleza jurídica? ¿Qué es eso de naturaleza jurídica? Tal vez habla sobre su origen. Muy bien, Edward. Es eso, el origen del patrimonio en todo caso, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen estas doctrinas en relación a la naturaleza jurídica del patrimonio? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo se origina el patrimonio? Entonces dice, la teoría clásica del patrimonio de la personalidad, la teoría de la personalidad, dice, solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio, pero se refiere a las personas físicas, ¿ya? Y dice, solo las personas físicas pueden ser titulares de un patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio. Dice que inevitablemente una persona tiene patrimonio, siempre. Que el patrimonio es indivisible y que el patrimonio, o sea, no se puede dividir, y que el patrimonio es inalienable. Es decir, nadie me puede afectar mi patrimonio si yo la tengo como persona sujeta de derechos y obligaciones. ¿Están de acuerdo ustedes en esa teoría? ¿Están de acuerdo? No, ¿Por qué no, Josué? porque igual las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones. Pero no solo habla, bueno, igual sabemos nosotros que existen las personas jurídicas que también tienen derechos y obligaciones. Pero aparte de eso, toda persona tiene un patrimonio. Licenciada, sí tiene por el derecho de igualdad, por ejemplo, o de libertad. Por ejemplo, el derecho de la libertad es todo lo que no está prohibido en la ley. Entonces, pero es mi patrimonio. Yo podría decir, voy a imponer mi ley en mi patrimonio porque es mío, por dar un ejemplo. Pero estamos sujetos a la ley. Entonces, sí, el patrimonio es como privado, se podría decir, ¿verdad? Sí, está sujeto a estas obligaciones. Yo creo que a esto se refiere esta teoría, que no aplicaría en ese caso, creo. Ya. ¿Y ustedes están de acuerdo en que toda persona tiene un patrimonio? Ya sea individual o jurídica. Todos tienen un patrimonio. ¿Están de acuerdo con eso? Así es, licenciada. A ver, Carlos. Perdón, a ver, Carlos. Buenas noches, licenciada. Sí, para mí es correcto el planteamiento. Toda persona tenemos un patrimonio. ¿Por qué dice usted que sí? Porque como personas individuales debemos siempre, para poder desarrollar nuestra existencia, debemos de tener siempre propiedades. Por ejemplo, nosotros tenemos un bien jurídico que es la vida, ¿verdad?
y sin la vida obviamente no podemos hacer nada, de ahí viene todo lo demás. Sí, pero ¿qué dijimos que la definición de patrimonio? ¿Se recuerda la definición de patrimonio? Sí. El conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria. Sí. Claro, pero sí hay, o sea, para mí que todos tenemos ese patrimonio, ¿verdad? Y no se puede decir que una persona no cuenta con un patrimonio porque entonces, ¿de qué manera existe? O sea, no le veo yo la salida si alguien no tiene un patrimonio. Yo como persona, por ejemplo, tengo, hablemos de bienes materiales. Uh-huh. Por ejemplo, tengo un escritorio, tengo una computadora para poder recibir las clases, por ejemplo. Uh-huh. A eso yo le puedo poner un precio. Uh-huh. También tengo obligaciones, por ejemplo, al momento de adquirir yo esos bienes materiales, yo los tuve que pagar, por ejemplo, es una responsabilidad que yo adquirí. Y así sucesivamente, ¿verdad? A ver, interesante. A ver, primero Edward y después Alison. A ver, Edward. Gracias, licenciada. Yo difiero un poco porque, por ejemplo, una persona en situación de calle, pues, que ha vivido toda su vida así, puede que no tenga ni una sola propiedad, ¿verdad? Ni ninguna obligación que se pueda cuantificar pecuniariamente, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez no todos tienen un patrimonio. Muy bien. Alison, ¿qué dice usted? Bueno, soy licenciada. Creo que a mi punto de vista, patrimonio, como usted me enseñó al principio, todos tenemos un patrimonio porque todos tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Patrimonio no solo se define como en lo material que poseemos, sino se define también en los derechos que poseemos como personas y las obligaciones. Entonces, por ende, todo ser humano tiene esos derechos y obligaciones. A ver, jóvenes, como que no han puesto atención. A ver, ¿qué dice Heidi? Buenas noches, licenciada. Yo pienso que la clave está en la definición que nos dio al principio, donde dice que es un conjunto de derechos y de obligaciones susceptibles de una valoración pecuniaria. Entonces, yo pienso que, como decía el compañero, por ejemplo, una persona indigente no tiene dinero. Entonces, pienso que no, licenciada. Es que por eso les dije yo, recuérdense la definición de patrimonio que dimos. Conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria, o sea, cuantificables en dinero, que le pertenece a una persona. O sea, lo importante aquí y lo que debo recalcarles para que ustedes sepan es esa frasecita que dice que es susceptible de una valoración pecuniaria, porque puede ser que los bienes que yo tenga ya no valgan lo mismo que valían hace 5 años, por ejemplo. Pero es susceptible de una valoración económica o pecuniaria o cuantificable en dinero. Mi carro es modelo 2000, por decirles algo. Al 2023 ha pasado 23 años. ¿Valdrá lo mismo que lo que me costó, lo que le costó a mi mamá que me heredó ese carro hace 23 años? Obviamente no, ¿verdad? Entonces, ¿pero es cuantificable en dinero todavía después de 23 años, sí o no? Sí. Aunque valga, qué sé yo, 5,000 quetzales o menos, o qué sé yo. ¿Pero es cuantificable en dinero? Sí, aunque sea chatarra. ¿Pero me dan algo por la chatarra? Sí. Aunque sea por las llantas, me van a dar algo, ¿ya? Pero me van a dar algo. Es cuantificable en dinero. O sea, la palabra clave aquí es que mi patrimonio, en derecho civil, ¿ya? Estamos hablando del derecho civil. Aparte pueden decir ustedes, es que mi patrimonio son todos mis valores, pero mis valores, y eso lo hablábamos antes, ¿es cuantificable en dinero? No. Es parte de lo que yo soy como ser humano y es esa herencia que yo tuve de los valores que me dejó mi familia, que me dejaron mis padres, pero esa no es cuantificable en dinero, eso es el valor que tengo yo como persona, pero yo, persona, ¿soy cuantificable en dinero? Eso me lo podrían decir ustedes en el derecho romano. Ahí sí, si yo era una esclava, sí era cuantificable en dinero. Porque acuérdense que antes el esclavo era una res más, ¿verdad? Era una cosa más. Entonces, era susceptible
Yo podía con mis esclavos venderlos, regalarlos, hacer con mis esclavos lo que yo quisiera porque eran mi posesión, eran parte de mi patrimonio porque eran cuantificables en dinero. En la actualidad, ¿esto es así? No, señores. Yo como persona no tengo un precio. Que haya trata de personas, pero esos son delitos. La persona en la actualidad no tiene un precio. Lo tuvo anteriormente, sí. Si nos vamos a la antigüedad, y ustedes que estudiaron derecho romano habrán visto esa parte, ¿verdad? Era una res más el esclavo. Pero ahora no podemos decir eso. Ahora, todos tienen un patrimonio, que era mi pregunta. Todos, porque es la teoría que dice que toda persona tiene un patrimonio. Entonces, como decía Edward, ¿qué pasa con estas personas en situación de indigencia que están en la calle, que no tienen un techo donde vivir, no tienen una vivienda, no tienen ni comida, no tienen ropa? Tienen la ropa que tienen es porque se las han regalado, ¿verdad? Y tienen lo necesario para cubrirse nada más. Y andan deambulando todo el tiempo, no tienen trabajo, no tienen un vehículo, no tienen para comprarse una computadora, mucho menos. Si no tienen para comer, no van a tener para comprarse una computadora, ni el maletín que lleva la computadora. Gracias a Dios nosotros tenemos esos bienes. Pero hay gente que su patrimonio, entonces, ¿qué será? Si viven en situación de indigencia, que no tienen absolutamente nada, no tienen un techo, no tienen una cama, no tienen una almohada donde recostar su cabeza. Miren todo lo dichosos que somos nosotros, lo afortunados que somos nosotros, que podemos estar casi a las 8 de la noche conectados, pues tenemos luz para poder conectarnos, tenemos una computadora para poder escuchar la clase. A esta señora que en mi vida la había visto, ¿verdad? Y que me está hablando de patrimonio, ¿me entienden? Tenemos todas esos beneficios dentro de nuestra existencia, de los cuales debemos estar muy agradecidos todos los días de todo lo que podemos tener. Entonces, es cuestionable esta teoría de la personalidad en relación al patrimonio y los bienes que yo pueda tener. Porque decía muy tajantemente, toda persona tiene un patrimonio. Además dice, el patrimonio es indivisible, o sea, yo no lo puedo dividir. ¿Será así? ¿Será cierto esto de indivisible? ¿Qué es divisibilidad de algo? A ver, ¿qué es que algo sea divisible? Por ejemplo, en el caso de un papá que quiere dividir su patrimonio en varios hijos. Muy bien. Un papá puede dividir su patrimonio en varios hijos. ¿Puede hacerlo? Sí, totalmente. Sí, yo tengo 3 casas y le voy a dejar una casa a cada uno de mis hijos. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que puedo hacerlo. Es inalienable. ¿Qué quiere decir eso? Que nada puede afectarlo. ¿Es cierto que mi patrimonio nada lo puede afectar? ¿O qué piensan ustedes? No, no es cierto. ¿Por qué no, Heidi? No es cierto. Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa y la empresa quiebra, sí lo puede afectar, sí puede afectar mi patrimonio. Si tengo una casa y tengo necesidad y la vendo o la puedo perder porque la hipotequé, o sea, sí puede afectar. ¿Verdad? Entonces, si puedo afectar, no digo que le puedo afectar de esa manera. Yo puedo afectar mi patrimonio, sí, puedo hipotecarlo, como dice usted. Yo, mi casa, le puedo poner una hipoteca. ¿Estoy afectando mi patrimonio? Sí. ¿Verdad? Estoy al carro, sigo con mi carro heredado, ¿verdad? ¿Lo puedo afectar de alguna manera? Sí, puedo poner una prenda sobre mi vehículo, pedí un préstamo y de garantía di mi vehículo, entonces tuve que darlo en prenda, ¿verdad? Y así, ¿yo puedo afectar mi patrimonio? Sí, perfectamente. No es que yo no lo pueda afectar o que no pueda sufrir afectación. Entonces viene y entonces se va analizando cada una de las situaciones que plantea la teoría clásica o de la personalidad. Entonces viene una teoría moderna que dice, no, aquí hay
el patrimonio sí puede ser afecto a cualquier limitación que el dueño de ese patrimonio, como todo es susceptible o cuantificable en dinero, ¿se recuerdan? Nunca olviden esa palabrita, que el patrimonio debe ser cuantificable en dinero. Entonces, ¿puedo afectarlo? Puedo afectarlo. ¿Por qué? Porque puedo hipotecarlo. ¿Estoy cuantificando ahí algo? Sí, estoy cuantificando una suma de dinero que necesito ese préstamo para, qué sé yo, para pagar los estudios de mis hijos. Necesito un préstamo y como no tengo el dinero en efectivo, necesito hipotecar mi casa para poder pagar el colegio de mis hijos, que lo debo de 5 años. ¿verdad? Es susceptible de afectar mi casa a cambio de una suma de dinero, sí es posible. Entonces, esa suma de dinero la voy a utilizar para lo menos y yo voy a tener ahí una obligación de pagar ese préstamo. Entonces, negó rotundamente la indivisibilidad porque dice también que yo puedo dividir, como bien decía Edward, mi patrimonio. O sea, si es mi voluntad en el principio de la autonomía de la voluntad, o sea, ese derecho que tengo yo de poder decidir sobre mis bienes, ¿puedo dividirlo? Puedo dividirlo. Y tampoco aceptan, ¿verdad? ¿Puedo inalienarlo? Puedo afectarlo. No aceptan la plena identidad que se asignaba a la personalidad del patrimonio. O sea, es yo tengo que tener un patrimonio siempre. No es así. Muy bien, Manuela. No sé. Que le vaya muy bien. Entonces, ya viene una teoría moderna que dice no es tan fácil decir que el patrimonio es de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que el patrimonio, entonces la teoría moderna que nosotros aceptamos es la teoría de la afectación, porque niega rotundamente y dice que el patrimonio sí puede ser divisible, puede ser afectado por cualquier decisión que yo tome sobre mi patrimonio y no necesariamente todas las personas poseen un patrimonio, ¿verdad? Bueno, nunca se olviden de esas palabras claves. Entonces, el patrimonio está obviamente lleva de la mano totalmente el concepto de bienes. ¿Por qué? Porque dijimos desde el inicio, se recuerda, que es el conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoración pecuniaria que constituye una universalidad del derecho. O sea, bienes, derechos y obligaciones cuantificables en dinero. Entonces tenemos nosotros aquí ese conjunto de bienes. Entonces, indefectiblemente, tenemos nosotros que ligar el concepto de patrimonio con bienes. Y bienes van a ser todos aquellos. A ver, ¿qué podríamos definir que son los bienes al final, jóvenes? ¿Qué podríamos definir que son los bienes al final? A ver. ¿Quién se atreve? Todo aquello cuantificable en dinero, licenciada. ¿Perdón? Todo aquello cuantificable en dinero. Todo aquello cuantificable en dinero. ¿Qué dice alguien más? Muy bien, Shirley. Todo aquello cuantificable en dinero van a ser mis bienes, ¿verdad? Dentro del derecho civil. Entonces, si tengo esto, ¿verdad? Entonces yo ya puedo ver que efectivamente tengo estos, voy a tener cargas y voy a tener obligaciones sobre esos bienes cuantificables en dinero o derechos cuantificables en dinero. Puedo tener derechos cuantificables en dinero. ¿A qué se refiere la ley o los autores de estas teorías en que puedo tener derechos cuantificables en dinero? ¿Puedo tener derechos cuantificables en dinero? ¿A qué se estará refiriendo esto realmente? ¿Qué dicen? Porque dice bienes y derechos. Y obviamente van a ser cuantificables en dinero. ¿Derecho a una cuenta bancaria? Usted tiene
su cuenta bancaria porque tiene dinero, ¿verdad? Licenciada, tal vez las regalías. Derechos que sean cuantificables en dinero. O sea, algo que yo te diga, sí, yo tengo derecho a esto, y porque tengo derecho a esto, y a este derecho del que yo soy susceptible de ser tenedora de ese derecho, sí puedo decir que vale tanto, por ejemplo. A ver. Tal vez que sea por ser profesional pueda cobrar algo en dinero. Muy bien. Por Axel. ejemplo, los bonos que recibimos. Espéreme, María. Axel dice algo muy importante que es mi trabajo, el trabajo que yo realizo, lo cuantifico en dinero. Es el derecho que yo tengo de cobrar honorarios, por ejemplo, por el trabajo que yo realizo. Vamos bien, Mariel. Los bonos o incentivos que recibimos por distintos tipos de situaciones en el trabajo, por ejemplo, de antigüedad o por otras cosas. Muy bien, yo ya tengo derechos adquiridos ahí que son cuantificables en dinero. Muy bien, Mariel. Elmar, ¿qué dice usted? Elmar, ¿usted estaba hablando? ¿O no? Ya me apagó el micrófono otra vez. No, licenciada, yo le estaba diciendo que tenemos, así como tenemos obligación de trabajo, tenemos el derecho de recibir un salario. Muy bien, muy bien. Ahí está mi derecho al salario. Y yo ya sé que a fin de mes tengo ese derecho de recibir mi salario. ¿Es cuantificable en dinero? Sí, perfecto. ¿Lupita? Buenas noches, licenciada. Sí, así como tenemos derecho de recibir un salario por el trabajo que realizamos, pues con ese dinero pues también cumplimos nuestras obligaciones de pagar gastos que tenemos en la casa. O sea, se van de la mano los dos, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos nosotros derechos y obligaciones. Va de la mano, como dice Lupita, pero es parte de nuestros bienes. Y entonces van a ver ustedes cuando se vea el tema de las sucesiones, que incluso yo tengo, si estoy dentro de un proceso hereditario, yo ya tengo ciertos derechos porque realmente hubo un testamento y mis padres me dejaron a mí ciertos bienes, que todavía yo no soy la titular, pero voy a tener ese derecho sobre esos bienes. Y esos derechos hereditarios son susceptibles de venderlos o de ignorarlos si es que yo así deseo hacerlo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque incluso tal vez todavía no están a mi nombre, pero mi mamá me dejó a mí en su testamento la casa. Pero como tengo que seguir todo el proceso sucesorio para que yo ya sea la titular de esa vivienda, entonces todavía no he recibido la casa físicamente, pero yo ya tengo el derecho sobre esa casa, ¿me entienden? Entonces, ese derecho es susceptible de venderlo, fíjense que sí. Puedo vender yo mis derechos hereditarios. Como tengo ahorita, ya que me dejaron la casa, pues, ¿verdad? Y tengo el derecho de poder hacerlo. ¿Puedo hacerlo? Sí, perfectamente. Voy a poder hacer eso. ¿Entonces se dan cuenta? ¿Son susceptibles de cuantificarlos en dinero? Sí. O sea, yo también tengo ciertos derechos que puedo cuantificar en dinero. Es interesante todo este mundo de los bienes y lo que podemos hacer con ellos, ¿verdad? Muy bien. Continuemos entonces. El tiempo se nos va volando, ¿verdad? Entonces, tenemos que, ya vimos las teorías y ahora los elementos del patrimonio. Bueno, ¿cuáles son esos elementos del patrimonio? Los elementos del patrimonio es que yo puedo tener tanto derechos reales como derechos personales. ¿Qué es eso de tener derechos reales y derechos personales? Derechos reales, dice, concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa que puede ejercitarse y hacerse valer frente a terceros. O sea, frente a terceros, frente a todos, erga omnes. Este erga omnes es frente a todos. Entonces, son mis derechos que son reales porque son míos, son bienes, que pueden ser muebles, pueden ser bienes inmuebles, y es ese poder
inmediato y directo que tengo yo sobre esa cosa. Esa cosa, y vuelvo, susceptible de ser cuantificada en dinero. No se les olvide. Y que puedo hacerlo ver frente a terceros, mis derechos reales, mi derecho real sobre mi casa. Mi casa, yo la puedo hacer valer frente a terceros, sí. ¿Verdad? Perdóneme, señor, pero usted no puede venir a mi casa porque esa es mi propiedad y desde la Constitución Política la propiedad privada está regulada y está protegida frente a todas las demás personas, frente a terceros. Entonces viene alguien y quiere entrometerse o ingresar a mi casa sin que sea parte de mi familia, un desconocido completamente, ¿tengo el derecho de sacarlo o no? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Sí, muy bien. O sea, sí puedo sacarlo. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer valer frente a todas las demás personas y el Estado me protege ese derecho real. Entonces, yo tengo derechos reales y además que es algo tangible, ¿verdad? El derecho que yo estoy haciendo valer frente a los otros, aunque vamos a ver que estos derechos pueden ser materiales, pero pueden ser inmateriales. ¿Será que yo tengo algún derecho inmaterial, algún bien cuantificable en dinero que no sea palpable, así como la computadora o mi casa o mi carro, pero que es cuantificable en dinero y lo puedo ejercitar frente a terceros y puedo yo proteger ese derecho inmaterial que yo tengo? No es susceptible de tocarlo, ¿verdad? Con los 5 sentidos, como me decía Edward, pero ¿podrá ser que tenga yo algún tipo de derecho inmaterial? A ver qué dice Neri. Buenas noches, licenciada. ¿Podría ser el derecho de autor? Muy bien, Neri. El derecho de autor, perfecto. Y ahí es donde vemos nosotros, ¿verdad? Que podemos tener derechos inmateriales como los derechos de autor. ¿A qué se refiere, Neri, eso de los derechos de autor? ¿Qué es eso de derecho de autor? Y si no estoy mal, puede ser un pensamiento propio que yo plasmé, ya sea en un libro o un documento. Muy bien. Que al mismo tiempo yo lo protejo para que otra persona no lo pueda usar. Muy bien. Conocer que fue mi idea. Muy bien. Yo registro esa idea, ¿verdad? Una marca también es algo que viene del intelecto humano. Entonces, todas esas creaciones que vienen del intelecto humano, ¿son bienes? Sí, son bienes porque yo plasmé, como dice Neri, esa idea en un papel y creé un libro. Tengo derecho a que esa autoría de mis pensamientos que los plasmé en un libro, primero, ¿es cuantificable en dinero el libro, sí o no? Sí. Segundo, ¿es susceptible de que todos los demás, de que yo lo pueda hacer valer frente a todos los demás, frente a terceros? O sea, erga omnes, ¿es posible? Sí. Siempre y cuando, como dice Neri, yo haya protegido esa obra y la haya inscrito en el registro de propiedad intelectual y haya dicho que ese es el derecho de autor. Y como derecho de autor yo tengo el derecho de vender ese libro y de obtener regalías por la venta de ese libro, o sea, ganancias por la venta de ese libro, ¿verdad? Entonces, de una canción puede ser también, de una melodía, ¿verdad? Porque aparte está la letra de la canción y aparte está la música, ¿verdad? Entonces, cada parte de esa es un derecho de autor. Aparte es el autor de la letra y aparte es el autor de la música. Y ya en conjunto podemos tener derechos, sí, ¿verdad? Ya compuesta la melodía, ya podemos tener derechos, o cada uno por separado o en conjunto. Y todavía voy a poder heredar eso porque los derechos de autor no solo es durante la vida del autor, sino hasta 75 años después de la muerte del autor. Entonces, mis herederos van a poder gozar todavía de las regalías que genere esa canción
aunque yo ya haya muerto, hasta 75 años después de que yo haya muerto. Imagínense eso. Entonces, todos esos derechos, ¿verdad? También son, pero esos derechos también es un derecho real, inmaterial, porque lo puedo hacer valer frente a terceros, pero también es un derecho inmaterial. Voy a interrumpir un segundo, solo porque tengo un enfermo en casa y tengo que ir por la medicina. Voy a interrumpir un segundo, discúlpenme, ¿oye? Perdonen ustedes. No sé si había desconectado el micrófono, creo que no. Bueno, pero en fin, mil disculpas. Entonces tenemos estos derechos reales y, bueno, los derechos personales, que es la facultad que tiene una persona como sujeto acreedor para exigir de otra, llamada deudor, el cumplimiento de una obligación. Entonces, aquí, ¿cuáles serían? A ver, jóvenes. Facultad que tiene una persona como sujeto acreedor para exigir de otra, llamada deudor, el cumplimiento de una obligación. Como derecho personal. ¿Qué sería aquí? Una compraventa, licenciada. Muy bien, una compraventa, Shirley. Por ejemplo, compraventa. ¿Quién sería el acreedor y quién sería el deudor? Por ejemplo, una renta, también una renta. El acreedor es la persona que va a vivir, ¿verdad? Y la que va a pagar, ¿verdad? Será Shirley. Ah, bueno, la que va a vivir en el inmueble y va a pagar por vivir en el inmueble. Ajá. Sí, Ese es quién.
¿Ese es quién? ¿El acreedor? Él es el que va, en este caso sería acreedor del el inmueble porque lo va a utilizar, pero no, él es el deudor porque él es el sujeto de la obligación y el acreedor, en derecho civil le llamamos acreedor a la persona que va a recibir el dinero a cambio de la prestación que está dando. Por ejemplo, aquí está arrendando un inmueble, ¿verdad? Entonces, si yo arrendo un inmueble, tengo derecho a que se me pague una renta por ese inmueble que estoy arrendando. Entonces, yo soy el acreedor de esa renta. A mí me van a pagar esa renta. Y el deudor es la persona que va a vivir y que va a gozar del inmueble y que a cambio de eso me tiene que pagar una renta. Ya, él es el deudor. Entonces, esto es en un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Ahora, si fuera una compraventa, como había dicho Shirley al inicio, pues entonces, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor en la compraventa de un vehículo, por ejemplo? A ver, ¿quién me ayuda? Acreedor. El vendedor sería el acreedor. A ver, Eric, perdón, a ver, Eric. A ver, perdón a la compañera, a la par. Acreedor es el que vende y deudor es el que compra. Muy bien. Entonces ahí estamos. Entonces tengo derechos tanto reales porque tengo bienes, ¿verdad? Que puedo hacer valer frente a terceros, como tengo derechos personales de que tengo bienes que puedo yo. Se recuerdan que podía yo alienarlo, ¿verdad? De alguna manera, que sería afectarlo de alguna manera, ignorarlo, etcétera, o cualquier tipo de afectación. Y entonces yo puedo jugar ese papel de acreedor o de deudor, ¿verdad? Pero tengo derechos personales porque yo como deudor también tengo ese derecho personal, ahí tengo una obligación personal frente a un tercero que es el que tiene ese derecho sobre la afectación que yo hice de mi patrimonio en algún momento dado, por ejemplo. Entonces, esos son los elementos del patrimonio. Hay elementos personales, ¿verdad? Las personas que están involucradas dentro del patrimonio y los derechos reales, que son los bienes que yo puedo hacer valer frente a terceros, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, y esos bienes muebles que pueden ser materiales o inmateriales. Porque ¿puedo vender yo mis derechos inmateriales? Sí, puedo venderlo, ¿verdad? Las patentes de comercio son otros derechos inmateriales, ¿verdad? O sea, todo lo que yo puedo patentar, por ejemplo, un invento de, qué sé yo, inventé la bicicleta para... inventé una bicicleta para... Para zurdos, digamos. Para sordos, por así, o para zurdos, no sé qué dijo Axel. Pero inventé eso, ¿verdad? Entonces ahí eso puedo vender yo, ese invento que creé, perfectamente, lo puedo vender. Y a veces las letras, hay autores de letras de canciones que se dedican a eso, a vender las letras de las canciones, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad? Yo lo que necesito es vender lo que creo y entonces puedo hacerlo perfectamente. ¿Puedo renunciar a ese derecho? Perfectamente. Hay una profesión que son de creativos, ¿verdad? Entonces yo contrato estas personas que son muy ingeniosas, ¿verdad? Tengo mi empresa donde comercializamos objetos, pero necesito tener creativos, entonces ellos celebran un contrato conmigo, yo les pago, ellos me crean, ¿verdad? Todas las ideas de ellos yo se las estoy pagando, pero las ideas son mías. Pero para eso hay que firmar un contrato, ¿verdad? Con estos creativos que son los que generan las ideas, ¿verdad? Y me generan mis marcas o me generan cómo voy a identificar yo mis productos, etcétera, todo eso, o cómo voy a hacer el jingle ese de Navidad, pero entonces esa cancioncita me pertenece a mí porque yo le pagué a él porque hiciera la cancioncita, ¿ya? Hiciera el jingle. Entonces, todo eso es susceptible de poderlo comercializar, entonces ya es parte del patrimonio. Entonces ese jingle
esa cancioncita, esas situaciones son parte del patrimonio de la entidad, ¿verdad? Era un sujeto, era una persona jurídica. ¿Ven cómo se va entrelazando todo e interrelacionándose todo, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. Perdón. Sí, Shirley, dígame. Tengo una duda, licenciada. ¿Puede entrar como bienes inmateriales, por ejemplo, una persona que es modelo? ¿La imagen de la persona podría entrar entre inmateriales? ¿Ahí qué cree usted? La imagen de la persona, ahí yo lo que hago es un contrato de modelaje, porque contrato yo al modelo o puedo contratar yo al cantante, ¿verdad? Para que represente mi producto, pero el producto es mío. Lo que modela la señorita, si fuera una mujer, porque pueden ser modelos hombres también, ¿verdad? Que así como hay modelos mujeres muy lindas, hay modelos hombres muy guapos, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Entonces, ellos lo que venden es precisamente que van a aportar el producto, pero el producto es mío, el producto es de mi empresa. Entonces, yo le pago porque ella enseñe mi producto, ¿ya? Pero yo no soy dueño del modelo, de la persona que va a aportar mi producto. Yo soy dueño del producto que va a aportar esa persona. No sé si me doy a entender, Mariel, ¿quién fue quien habló? Perdón. Yo, licenciada. No sé si me doy a entender, Shirley. Usted contrata al modelo para que muestre su producto, pero usted no es ni dueño del modelo, ni yo soy dueño del producto, ni yo como modelo soy dueño del producto, ¿ya? No sé si me voy a entender, Shirley, ahí. Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Y me entró como esa duda porque, por ejemplo... ¿Usted modela? No. Usted diga que sí, hombre, Shirley. Usted diga que sí. ¿Tenía esa duda porque qué? Perdón. Porque, por ejemplo, un curso puede ser propiedad intelectual, por ejemplo. Yo puedo vender mi curso a una persona. Ay, mire, ahí es, usted no va a vender el curso, usted va a vender, pero usted tendría que tener como derecho de autor su curso previamente. O sea, lo debió haber registrado antes, porque si a mí me contrata la universidad, por ejemplo, me contrata la universidad para darme el curso tal, yo hago mi programa, yo doy la clase. Y son mis conocimientos de, qué sé yo, porque tengo más de 30 y casi 32 años de ejercer la profesión. Entonces, toda esa experiencia me sirve para poder dar mi curso. Pero entonces dice usted, pero a mí por dar mi curso la universidad me paga mis honorarios o un salario, depende de la contratación que tenga, por dar mi curso. Yo lo que estoy vendiendo es cabalmente esa capacidad que tengo para poder dar el curso. Y por hacer eso me están pagando, pero yo como profesional no estoy lucrando, estoy vendiendo mi tiempo y mis conocimientos para poder dar ese curso. Tampoco sé si me estoy dando a entender, pero no es... Ahora, si yo lo registré como derechos de autor y vendo el curso, vendo el contenido y vendo la estructura y todo eso, y me la compra la universidad, puedo hacerlo. Y sería parte de mi patrimonio. Pero ahí le voy a estar cediendo a la universidad los derechos que tengo sobre ese curso. Es como cuando venden las letras de las canciones que les decía yo, que ceden los derechos de autor al cantante, por así decirlo. Entonces yo no va a aparecer mi nombre, no que va a aparecer el nombre del cantante, porque él me pagó a mí por esa letra de la canción. Son dos cosas distintas. Espero que me entiendan. A ver, Iván.
Iván. Buenas noches. Gusto saludarle. En este caso, como la universidad le está dando un salario, ¿usted no pudiera reclamar por su propiedad intelectual? Así es, no. Yo, Okay, solo es para exponerle un caso. A ver, el día sábado estamos recibiendo voluntariado y una compañera, una página con la licenciada Andino. Hay colgados unos videos de ella dando clases de voluntariado. Entonces ella dijo que ella hizo prácticamente una observación o una crítica que no era correcto, que dándonos a entender que estábamos violando. No, la verdad no, son gratis, están en Facebook, era una página de Facebook. Y ella se expuso que no era correcto, que era su propiedad intelectual, que pero tiene que tener el registro de estos videos. En este caso ella, si no lo patentó, no podría alegar. No es patenta, porque no es una patente, porque no es un invento. Registrar los derechos de autor, registrarlo como los derechos de autor. Si en este caso no los registró de la fecha para atrás, ahí sí no podría cobrar, por eso no. Ajá, porque en realidad dijo que iba a llegar al fondo de esto para ver, porque iban a haber consecuencias, ¿verdad? Pero no sé en qué sentido. Porque como era su material, pero que o sea, de su conocimiento. Pero entonces, ¿para qué lo compartió? Es que ya lo grabaron, transcribieron y grabaron la clase. La grabaron a ella sin consentimiento. Ajá, correcto. Ahí sí puede ser. Ahí sí. Pues sí, porque ustedes están grabando a una persona. O ustedes, cuando van a un teatro, no sé por qué oigo mi voz, pero gracias, Riván. Cuando ustedes van al teatro y ven una obra de teatro, si se dan cuenta, en ciertas obras prohíben cámaras para que no graben la obra, porque no tienen el derecho de reproducir lo que estas personas están presentando. Aparte que una obra de teatro sí tiene registro de derecho de autor. O sea, ahí estarían violentando el derecho de autor. Ahora, a ella grabarlas sin su es como que me graben a mí sin mi consentimiento. Yo grabo las clases porque las clases sí tienen que, les pueden quedar a ustedes grabadas y las podrían reproducir para poder estudiar, por ejemplo, el contenido de la clase. Y eso puede estar dentro de mi contrato, que las clases en línea se van a grabar para que el estudiante pueda tener acceso a esa clase después para poder estudiarla. Puede ser, ¿verdad? No sé, tendría que saber en qué sentido ella dijo que iba a llegar hasta el fondo del asunto. No sé qué pasó ahí, pero habría que ver en qué sentido lo dice ella. Yo, por ejemplo, y ustedes por eso ven que en Zoom le dice el anfitrión, ya puso el modo de grabar y dan el aviso, ¿verdad? Para que uno diga, pues acepto, ¿verdad? Le doy clic para continuar en la conferencia que se está grabando, estoy aceptando que se está grabando. Pero en una clase de la universidad habría que ver el contrato que ella firmó con la universidad, porque las clases que se dan como clase universitaria le pertenece a la universidad, no me pertenece a mí. Por eso le digo, no sé qué contrato firmaría, no podría decirle, mire, esto está correcto o incorrecto, o qué es lo que está pasando, porque no conozco interioridades del contrato que ella tiene firmado, ¿verdad? En este caso se basaría con un contrato con la Universidad de San Carlos. Así es. Okay. Porque sí, una alumna estaba transcribiendo y la sacó de la clase. ¿Transcribiendo la clase? Ajá, entonces dijo que eso estaba prohibido y la sacó de la clase, literal. Porque yo les comparto, por ejemplo, la presentación, siempre les digo, bueno, o sea, es para ustedes, para su estudio, pero tienen que respetar el derecho de autores. Bueno, yo hice la presentación, ¿verdad?
Entonces ustedes no la pueden modificar, no la pueden cambiar, no la pueden utilizar ustedes para poder dar clases porque ese es derecho de autor mío, ¿verdad? O sea, lo van a tener ustedes para cuestiones de estudio, pero no para comercializarlo, ¿verdad? Más que todo era como para tenerlo de material de apoyo. Así es. Ok, gracias por la aclaración, licenciada. Pero ustedes pueden tomar notas. Pero no sé. O sea, no puedo prejuzgar porque como abogados, sin conocer las interioridades de los estaría actuando mal. Gracias, muy amable. Acuérdense que el abogado tiene que investigar antes de actuar qué es lo que está pasando para poder aconsejar de mejor manera a su cliente, ¿verdad? Mariel, por favor. Con el tema que la compañera estaba hablando de vender cursos, yo comprendí que, por ejemplo, que si yo tengo una patente, que toda la información dada en ese curso es mía, sí puedo vender mi curso. De caso contrario, como usted explica, solo vendería mi tiempo y mis conocimientos. Así es, así es. Gracias. Heidi. Heidi. Sí, licenciada, tengo una duda. Fíjese que así como decía el compañero en cuanto a lo de las clases y todo, pero si usted no registró esto, ¿ahí qué pasaría? Si alguien, por ejemplo, quiere tomar... Por eso le digo, Heidi, tenemos que ver cuáles fueron las condiciones del contrato que ella firmó para dar sus clases con la universidad. Yo no puedo prejuzgar si no sé qué tipo de contrato firmó ella. Por eso les digo, no, yo les puedo decir, de mi parte, pues yo aquí cubro a la doctora Alfaro porque ella no puede darles la clase y yo les comparto mis conocimientos, pero ella ha firmado un contrato con la universidad donde lo que ella hace es compartir sus conocimientos con sus estudiantes, ¿verdad? Entonces yo ahí no tengo ningún problema. Y voy a terminar aquí con Eric porque ya no puedo seguir hablando sobre lo mismo que yo ya expliqué. Dígame, Eric. No, era para aportar. En mi área de trabajo es procesador de alimentos, se contrata a chef y al chef se le contrata abierto o cerrado. Abierto significa que toda receta que él cree está dentro de la potestad de la empresa suya. Y contrato cerrado significa que aunque él cree algo, la empresa no se puede adueñar de ello. Por lo mismo, a eso se refiere usted con el contrato de la universidad. Así es. Ajá, así es. Por lo menos no sé qué tipo de contrato haya firmado ella con la universidad y por eso no puedo decirles, miren, si es correcto o no es correcto, porque no sé. Por eso les digo, vuelvo y repito, no sé qué tipo de contrato tenga firmado ella donde ella puede reclamar este tipo de derechos, ¿verdad? Gracias, Eric. Muchas gracias. Muy buen aporte. Bueno, entonces, para ir terminando, miren, se nos fue la hora y media, pero volando. Pero como les tomé unos minutos, les voy a tomar unos minutos para terminar esto. La indivisibilidad del matrimonio, ¿verdad? Del patrimonio, perdón. La indivisibilidad del patrimonio. Entonces dice, la mayoría de doctrinarios se oponen a la división del patrimonio partiendo del principio de que una persona solo puede tener un patrimonio, ya que al referir varios patrimonios a un título se absorben en una sola masa jurídica, como formando un solo patrimonio por obra de la unidad del dueño. Sí, unidad de patrimonio, pero que el patrimonio lo puedo dividir como yo quiera, como hablábamos. Si yo quiero dividir mi patrimonio, que es todos mis bienes, acuérdense que son todos mis bienes, derechos y obligaciones susceptibles de ser cuantificables en dinero. Entonces, si yo quiero dividirlo, entonces esta indivisibilidad del patrimonio como característica no es el hecho de que yo pueda dividirlo, o sea, de que yo, mi patrimonio consiste en 3 casas, tengo 3 hijos y quiero darle una casa a cada uno de mis hijos. Lo que quiere decir es que el patrimonio de la persona es uno con todos los bienes, derechos y obligaciones que pueda tener esa persona para ella misma. Ya, no la potestad que tiene de dividirlo, si esa es su voluntad, sino el hecho de que todos los bienes forman una unidad, una masa jurídica. O sea,
todos los bienes que yo tengo son mi patrimonio. Creo que eso quedó claro, ¿verdad? Ahora, de que yo pueda dividirlo y que yo pueda repartirlo como más me guste, esa es otra cosa que no es esta característica que se está hablando del patrimonio. Solo es para que lo sepan y lo entiendan bien, ¿verdad? Ahora, puedo subrayar el patrimonio. Perdón, se fue. Entonces, ¿qué es de eso de subrogación real? Se produce cuando existe una transformación, cambio o sucesión sustancial del objeto, es decir, la sustitución de un bien por otro en el patrimonio de una persona, en forma tal que el bien nuevo ocupa el lugar del antiguo para realizar en él la misma función jurídica. ¿Qué entienden con esto ustedes? Se produce cuando existe una transformación, cambio o sucesión sustancial del objeto, es decir, la situación de un bien por otro, la sustitución de un bien por otro en el patrimonio de una persona, en forma tal que el bien nuevo ocupa el lugar del antiguo para realizar en él la misma función jurídica. ¿Cuándo puedo yo subrogar un patrimonio? O sea, de mis bienes reales, ¿se recuerdan, verdad? ¿Puedo ver esto? ¿Puedo cambiar mis bienes por otros? ¿Puedo transformar mis bienes por otros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo hacer esto con mi patrimonio o siempre tengo que tener el mismo patrimonio toda la vida? No. Sí, licenciada, si compra un modelo nuevo de carro, por ejemplo. Levantamos la mano, chicos, porfa. Graciela, a ver, después Heidi. Licenciada, si yo tengo un modelo de carro y compro uno más reciente, podría ser que ese subrogue el otro. Muy bien, estoy cambiando uno por otro. Nítido, ¿verdad? Perfecto. Heidi. Sí, es casi lo mismo, es como una empresa, ¿verdad? Que tengo una empresa y quiero adquirir una más grande o algo así, me imagino que sí se puede cambiar, sí puede ir evolucionando. Excelente, muy bien. Axel. Pues yo pensaría, licenciada, que si tuviera tal vez, por decir, algún terreno y quisiera, donde yo cultivaba y tal vez producir algún, lo que es frutos y algo más, expandería mi negocio, por así decirlo, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien. Entonces creo que lo tenemos claro ahora. Sí podemos nosotros tener un cambio de un bien por otro y seguir manteniendo mi patrimonio. Sí, ¿verdad? De hecho, creo que el ser humano siempre es susceptible de tratar de mejorar en las condiciones en las que vive. Entonces, por eso se utiliza la subrogación, porque yo puedo cambiar un carro por otro o puedo cambiar una casa por otra. ¿Puedo cambiar un inmueble por otro inmueble? Claro que puedo hacerlo. Puedo vender uno y comprar otro más grande. O, pues, me queda muy grande la casa, la puedo vender y comprar una más pequeña. También puedo hacerlo, ¿verdad? Todo es a conveniencia, pero siempre porque es susceptible de ser cuantificable en dinero. Recuérdense eso. Bueno, chicos, me quedo aquí con ustedes. Les pido que por favor lean los artículos que están en la presentación. Los artículos son estos que vimos desde el inicio, del 442 al 451. Por favor, lean estos 10 articulitos en el Código Civil, y tienen que tener su Código Civil ya, para que podamos discutirlos la próxima semana, si es que tienen clase conmigo y si no con la doctora Alfaro. Les agradezco, me encantó mucho dar clases con ustedes, así que espero volver a tener una clase con ustedes. Feliz noche. Buenas noches. Noches, gracias, qué gusto verlos, ex alumnos. Hasta luego.